No pinto como se supone que debe pintar una mujer. Gracias a Dios, al arte no le importan estas cosas. Alice Neel, una mujer que decía que los retratos reflejan la cultura y la historia de una época. Alice Neel aseguraba que nunca sabía lo que quería. No podía elegir entre café o té, pero eso no le importaba. Ella estaba bien con el hecho de no saber. Ella pintaba para capturar la vida, y lo hizo durante la época en la que vivió. Estaba consciente de este proceso de extraer la vitalidad de la vida real, llevarlo a la mente y plasmarlo sobre un lienzo. Curioso, ¿no? Porque aunque parecía acercarse, ella lo veía como alejarse un poco de la vida misma. Nació en un pueblo donde decía aburrirse muchísimo, al punto de desear que su corazón se detuviera. Cuando era niña se sentaba fuera de su casa a observar tanto que se dio cuenta de que no había un artista en ese pueblo. No había un escritor que pudiera capturar lo que veía por medio de sus palabras. No había nadie que documentara la historia de su pueblo. Su madre le compartió mucha cultura sobre literatura, música, teatro, lo que ella asegura que le salvó la vida, pues a pesar de que su madre no sabía pintar, ella nutrió su mente. Una de las pinturas más importantes de Alice Neel es una donde retrata a su padre dentro del ataúd luego de morir. Lo retrata como si estuviera simplemente dormido. De los 21 a los 25 años, ella estudió en la escuela de diseño para mujeres, luego en una escuela de verano donde conocería a Carlos Enríquez de Gómez, un hombre cubano con el que se casó en 1925, y después de esto viajaron juntos a La Habana, donde Neel se impregnó de un ambiente y cultura muy vibrante. Para todo esto, Alice había nacido en Pensilvania en 1900. Su familia era de clase media y también una familia conservadora. Ella había tenido una relación muy compleja con su madre, ya que ella le decía que no valía nada. Esto marcó en ella la búsqueda de su propia identidad y su interés por lo emocional, por investigar sobre este aspecto psicológico que después fue plasmando en sus retratos. En 1927 dio a luz a su hija Santillana. Su hija murió de difteria a los pocos meses. Esta pérdida la devastó muchísimo emocionalmente. En Cuba, ella conoció a un pintor. Él era español y era hijo de un médico. Era el primer artista que Alice conocía en toda su vida. Y con él solía salir a caminar a los suburbios, a retratar a las personas que estaban en las calles. Esto le empezó a abrir las puertas para empezar a trabajar estos retratos que tanto caracterizaron su carrera artística. Alice Neel comenzó pintando por mera intuición. La primera vez que se sentó delante de un lienzo, supo que era lo que quería hacer. Y fue porque desde temprana edad, Alice Neel mostró interés por el arte. Y tras trabajar en empleos administrativos para ayudar a su familia, cuando pudo ingresar al programa de Bellas Artes, empezó a adquirir conocimientos que le darían las bases para poder comenzar a dejar fluir esa parte artística que tenía dentro de ella misma, ¿no? El conocimiento artístico se convirtió en la herramienta para poder plasmar sus emociones. Tras la muerte de su hija, al año siguiente, su segunda hija fue llevada a Cuba por su marido, lo que desencadenó en ella una profunda crisis emocional que la llevó a sufrir un colapso nervioso, y por esto intentó suicidarse y terminó quedando hospitalizada durante casi un año. Alice Neel nunca pudo recuperar a su segunda hija. En 1930 viajó a México y entró en contacto con los muralistas.
lo que expandió su mirada sobre el arte como una herramienta social y política. Estas tragedias personales como la muerte, la separación y el abandono atraviesan toda su obra artística y es algo que podemos ver. Estos retratos no buscan la idealización del ser humano, buscan mostrar la fragilidad humana, la soledad y la fuerza de estos vínculos humanos, estos vínculos que todos formamos. Alice Neel pintó escenas íntimas y sinceras, retratos de madres, niños, pacientes psiquiátricos, y en todos estos retratos ella volcó su dolor personal con un estilo de pintura expresionista. También durante la Gran Depresión trabajó para el programa de arte New Deal y retrató a intelectuales, líderes comunistas y también algunas escenas urbanas. Pero su estilo tenía temas y un enfoque ciertamente feminista. Neel se destacó por sus retratos figurativos que tenían esta intensidad emocional y psicológica, también humanista, en un periodo en el que el expresionismo abstracto dominaba el arte estadounidense. Pintó también desnudos, a menudo de mujeres en avanzado embarazo, y todos despojados de esta idealización del cuerpo femenino. Esto reivindicaba el cuerpo desde una mirada de otra mujer, ¿no? De la mirada feminista, consciente de lo que es estar en un cuerpo que está a punto de dar a luz. Su interés por capturar lo cotidiano, lo diverso, lo vulnerable, la llevó a retratar vecinos, activistas, artistas, figuras públicas, por ejemplo Andy Warhol, entre otros. Sin embargo, durante todo esto podrías pensar, wow, le estaba yendo súper bien. Sí, pero durante todo esto ella también sufrió crisis nerviosas, fue internada en hospitales psiquiátricos y en esos años su producción artística bajó, pero jamás dejó de pintar. Y todo esto mientras conocía a intelectuales, escritores y militantes comunistas. En esta etapa se desarrolla su mirada política y social, ya que pintaba también a la par a personas comunes, a trabajadores, a las minorías, personas invisibles para la alta cultura, y esto rechaza el formalismo abstracto de moda y apuesta por un realismo expresivo, cargado de empatía y de crudeza, que es como podríamos notar que su trabajo empieza a relucir, empieza a tomar fuerza. Tuvo muchísimo reconocimiento en algún momento, ya que, a pesar de su extensa trayectoria, al principio no recibía este reconocimiento. Era realmente muy poco en las primeras décadas de su vida, hasta 1970, que comenzó a ser una figura clave del movimiento feminista y del arte figurativo. Falleció en 1984 por cáncer de colon, rodeada de su familia. Y te preguntarás, ¿tuvo más familia? ¿Tuvo más hijos? Pues sí, de los años 1950 a 1960, crió a sus hijos Richard y Hadley en condiciones muy difíciles. Sobrevivían con trabajos ocasionales y con el poco reconocimiento artístico que ya mencionamos. Siguió retratando a quienes la rodeaban, amantes, amigos, hijos, artistas emergentes. Y en los años 60, con el auge de los movimientos sociales y feministas, su obra fue que por fin comenzaría a ganar relevancia. Neel no tuvo de otra más que seguir insistiendo en su pintura figurativa. Casi todos apostaban por el expresionismo abstracto o el minimalismo incluso, pero ella fue fiel a la figura humana y este fue un acto de resistencia estética. No pintaba para complacer al mercado del arte. El reconocimiento tardío refuerza la idea de que Neel como pintora siempre fluyó en contra de la corriente. Mientras otros buscaban estilos de moda, ella permaneció fiel a lo íntimo, lo político, lo humano. Su obra desde el principio ha sido un
una herramienta de cuestionamiento, ¿no? El canon, al mostrar lo que normalmente se suele ocultar, lo que se oculta, la vejez, la enfermedad, el cuerpo no idealizado, las emociones vulnerables, la tristeza, el dolor, el maltrato, el llanto, la violencia. Alice Neel fue más que una retratista, fue una cronista emocional y también estuvo muy inmiscuida en la política de su tiempo. Y hoy en día se reconoce a Alice Neel como una de las grandes pintoras del siglo XX, no solo por su técnica expresiva, sino por su valentía de mirar lo humano sin adornos, sin vergüenza. Y creo que esto es lo más importante, ¿no? La crudeza y la realidad con la que ella pintaba. Que no era una crudeza de morbo, sino una crudeza de realidad. Desde su muerte, Alice Neel ha sido celebrada y revalorada internacionalmente. Se han realizado exposiciones importantes con su obra en diferentes museos y también en varias partes del mundo. Además, su historia fue retratada en un documental titulado Alice Neel, dirigido por su nieto Andrew Neel, que se estrenó en el año 2007. Pues nada, en resumen, fue una pionera del realismo figurativo en Estados Unidos, una artista que retrató sin concesiones la diversidad humana, muy empática, con una fuerte reivindicación feminista y un compromiso social poderoso. En síntesis, Alice Neel se hizo famosa tarde, realmente, ya cerca de sus 70 años, y esto fue en gran medida gracias al feminismo y al reconocimiento institucional que vino después de esto. ¿Cuál era la rutina creativa de Alice Neel? Vamos a hablar un poco ahora sobre esta rutina de esta artista. Alice Neel tenía una vida muy bohemia y también caótica, como muchos podremos tener, pero con una disciplina creativa interna muy fuerte. Pintaba en su propio departamento y más tarde en la calle, también en las calles de Nueva York, también en su sala y posteriormente en su estudio. Los modelos solían ser personas de su entorno cotidiano al principio, ¿no? Vecinos, hijos, amantes, amigos, activistas, intelectuales, gente realmente anónima. No buscaba idealizar a las personas, sino capturar la presencia psicológica. Tenía una rutina flexible, pero siempre fue constante. No tenía un horario fijo para trabajar, por ejemplo, de 9 a 5 o de 7 a 9. Más bien ella pintaba cuando lograba concentrarse y cuando tenía un modelo disponible. El proceso siempre fue lento. Sus retratos podían llevar horas y sesiones múltiples mientras pintaba, conversaba con las personas, buscaba crear una intimidad y conocer cómo estaba el estado emocional de la persona. Caminaba muchísimo observando a la gente, participaba en círculos políticos de izquierda y en la vida cultural de Nueva York. Todo esto, todas estas interacciones, nutrían su pintura. Tenía mucha constancia a pesar de la precariedad. Aunque estuvo años sin reconocimiento y con problemas económicos, nunca dejó de pintar, incluso cuando tuvo que vivir de ayudas sociales o de trabajos temporales. Esto fue un poco sobre la rutina creativa de Alice Neel. Lo que yo puedo destacar de ella es la constancia y también esta parte cruda y realista, ¿no? Cuando mostramos la fragilidad, cuando mostramos la vulnerabilidad, la psicología de los personajes, las vivencias, la tristeza, la alegría, el dolor, las marcas de la vida. Y todo esto a través de un retrato, que es algo que me parece muy poderoso y muy interesante. Para esta rutina creativa estuve preparando algo muy especial. Voy a realizar un retrato, que será en este caso un autorretrato, pero quiero hacerlo de un retrato que tenga una fotografía de mi infancia. En esta fotografía no estoy muy segura, pero siento que tengo entre los 9 y los 10 años, 9 y 11, no sé, más o menos por ahí. Y en esta fotografía recuerdo haber tenido un día increíble.
Es una de las fotografías que más me gustan. Y la voy a ocupar para poder hacer un autorretrato, pero antes vamos también a realizar unas preguntas dirigidas a mi yo infantil, y con estas respuestas, con esta magia de las preguntas y respuestas, es que voy a tratar de realizar un autorretrato muy especial. La intención también es poder hacer las paces con esa parte de mí, comunicarme con ella y, como de una forma ritual, crear este enlace. Quédate para ver cómo llevo a cabo esta rutina creativa y no olvides suscribirte para ver más rutinas creativas como esta. Gracias por ver este video. Para esta rutina me tardé mucho en hacerla y quise hacer algo un poco más personal todavía. Tengo una serie de preguntas que voy a responder mientras hago mi autorretrato. Pues voy a responder estas preguntas como para poder llevar el proceso creativo de este autorretrato, de esta pintura, ¿va? Pues gracias por acompañarme en este proceso creativo. ¿Cómo era el lugar donde crecí? ¿Qué colores, olores y sonidos me rodeaban? Me acuerdo mucho de un departamento que rentaba mi abuela en la colonia Guerrero. Era un edificio como color vino. Me acuerdo que el portón era como negro y subíamos unas escaleras hasta el departamento. Era un departamento grande y me acuerdo que ahí vivía con mis abuelos. ¿Qué olores y qué colores? Pues colores, siempre había colores blancos, beige, rojos, azules. Realmente en México creo que estamos rodeados de muchísimos colores todo el tiempo, ¿no? ¿Qué sonidos me rodeaban? Pues la voz de mi abuelo, la voz de mi abuela, la voz el sonido de la cocina. Me acuerdo que habían perros, ladridos de perros, ¿no? Mi voz, los juguetes que tenía que sonaban. Había un juguete que se encendía solo. Me acuerdo que decían que en ese edificio había una niña que había muerto porque se había caído de la... Me doy cuenta que la escalera, cuando la subías, había como un hoyo. Entonces decían que la niña, al subir por la escalera, se había caído por ese hoyo y que pues había fallecido, y que la niña jugaba conmigo, que era mi amix. Quién sabe, pero sí me acuerdo que mis juguetes luego se prendían solos. Y es un sonido como muy particular, ¿no? Como el ay, 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 ¿cómo era ese sonido? O sea, no me acuerdo. Bueno, ¿cuál era mi rincón favorito para jugar o esconderme? Hubo un tiempo donde había un cuarto donde yo jugaba, ¿no? Como que ahí me metí a jugar. No me acuerdo muy bien. Hubo un tiempo que también yo tenía mi cuarto de juguetes en casa, en el departamento de mi mamá, donde habían puros juguetes, que en realidad era mi cuarto, pero yo le decía mi cuarto de juguetes porque era un cuarto lleno de juguetes y no había ninguna cama, porque yo me dormía con mi mamá, entonces estuvo medio random. Pero pues sí, mi cuarto de juguetes, que creo que hoy en día en lugar de un cuarto de juguetes tengo mi estudio, entonces pues eso. ¿Qué objetos tenía que eran solo míos y me daban seguridad? Pues mis Barbies, mis juguetes. Tenía una camioneta de Barbie bien chida, donde atrás, o sea, era para que se fueran de picnic las morras, ¿no? Entonces atrás tenía como su hielerita, tenía como sus refresquitos y así sus cositas y, o sea, estaba súper chida, no mames. Yo me divertía bien cañón. Tenía varias cosas, tenía una moto, tenía una camionetita azul como más de playa, ¿no? Así. Tenía mi casita de Barbie, que tenía el baño para el niño, el baño chiquito y el baño como para los adultos, ¿no? Y tenía de que las camitas y la cama desplegable, así de la Barbie, ¿no? Tenía de que las ventanitas, el lavabo, no, era una cosa así de lujo, de lujo. Y pues me daba mucha seguridad jugar. Yo de niña era súper callada, entonces
mi lugar seguro, el lugar donde me desenvolvía, era jugando, ¿no? Era haciendo historias, inventando historias, ¿no? De que, ay, los vampiros, las Barbie vampiro y puras cosas súper random, o sea, nada de que la casita y esas cosas así a mí me daban hueva. Yo hacía historias así de que bien fumadas, o sea, la neta yo, así, o sea, una locura de verdad. Yo creo que mi prima era la única que me aguantaba con esos juegos, verdaderamente. ¿Qué cosas me daban miedo cuando era niña? Me daba muchísimo miedo estar sola y quedarme sola. O sea, un día me aventé de la ventana del coche de mi abuela, que era un Topaz gris, porque mi abuela se bajó a comprar las tortillas y yo me puse histérica porque yo pensaba que que ya me iba a abandonar. No sé por qué. Y me aventé de la ventana y esa fue como mi manera de acompañarla, ¿no? Así como de no me dejes sola. También una vez que mi mamá y mis tíos habían subido a tender la ropa a la azotea y yo me desperté de mi siesta. Y como no había nadie me puse a gritar como si no hubiera un mañana, como una loca así, pero mal, mal. Pero la vez que más, yo creo que más mal me puse fue la vez que fuimos fuimos a acampar con mi tía y con mi prima, mi mamá y yo. Mi mamá y mi tía eran mamás jóvenes, entonces se salieron a fumar un cigarro y se entretuvieron por ahí caminando. Y yo me desperté en medio de la noche y como habían un montón de chavitos haciendo sus... Pues sí, o sea, estaban acampando y estaban haciendo su fiesta, ¿no? Estaban tomando y así. Me acuerdo que yo salí caminando y me encontré con una casa de campaña donde habían puros chavitos que estaban, pues, estaban en la fiesta. Y una chavita que estaba tomada me vio llorando y me dijo, ay, ¿qué pasó? No sé qué, te ayudo a buscar a tu mamá, me ayudó a buscarla, fuimos al baño, anduvimos así por todos lados, yo estaba lloré y lloré, yo estaba de que mal. Y la chava ya casi me quería adoptar, ¿no? O sea, yo estaba entre un montón de adolescentes borrachos y pues la chava de que me adoptó por un momento, ¿no? O sea, estuvo súper random, así de que, ya se me apagó la compu, amistades. Espérenme, ahorita seguimos con el video. ¿Sabe? Como que se calentó, se emocionó con mi historia, sepa. Pero bueno. Continuemos con las preguntas, amistades. Todas estas preguntas son para hacer un autorretrato muy personal. Como ya vimos anteriormente, pues Alice Neal se caracterizaba por hacer este tipo de retratos personales. Yo quiero retratar la esencia como más profunda de mi yo de niña, de mi yo infante, y pues no sé, espero poder sanar algo a través de ese retrato, ¿no? Ese es el objetivo de estas preguntas. La siguiente pregunta es: ¿qué me hacía sentir feliz o protegida? Me hacía sentir feliz estar rodeada de muchas personas, ¿no? Me acuerdo que a veces habían fiestas y yo estaba así como de, wow, hay muchas personas. Me gustaba verlas, más no interactuar, pero sí me gustaba como ver así como las otras interacciones. Y pues que estuvieran mis abuelos presentes siempre me hizo sentir protegida, siempre. Y que me hacía... ¿Qué? ¿Y qué me hacía sentir feliz? Ver a mi mamá. Ver a mi mamá era lo que me hacía sentir feliz. O sea, mi mamá, en mi recuerdo era de que una chava súper bonita, porque estaba muy chava cuando yo estaba chiquita. Súper bonita, olía súper rico y se vestía súper bonito. Entonces yo la veía y era como, qué mujer tan bonita, siempre. Todavía la veo y digo, qué mujer tan bonita. Pero pues en ese momento era como así, mi mami, ¿no? Así como, ya sabes, como viendo hacia, no sé, hacia el cielo. Como un ángel, ¿no? Que cayó del cielo. ¿Qué necesitaba en ese tiempo y no siempre recibí? Creo que amor y atención, ¿no? Sí estaba rodeada de mi familia, de personas, pero pues... no sé, siento que no había como mucha atención en mi casa, como que andaba cada quien en su rollo y pues creo que la persona que siempre me ha puesto mucha atención, demasiada, ha sido mi abuela.
Pero de ahí en fuera, pues creo que me hubiera gustado tener eso más como de mi mamá. Pero pues como ya les platiqué en un video pasado, pues ella trabajaba muchísimo, entonces casi no nos veíamos. Ya después cambió la cosa, ¿no? Pero pues en ese momento de mi infancia, como ahorita estamos platicando con la Fanny pequeñita, pues eso era lo que le hacía falta. Es lo que me hubiera gustado que ella tuviera. ¿Qué necesitaba en ese tiempo y no siempre recibí? Esa ya. ¿Quién era la persona que más me cuidaba o me hacía sentir vista? Ya la respondí, mi abuela. Me sentía escuchada cuando quería hablar o expresar algo. Y creo que no. Hubo un momento en el que me sentí sola. ¿Qué hubiera querido escuchar allí? Sí, hubo muchos momentos en los que me sentí sola. ¿Qué hubiera querido escuchar? Pues hubiera querido escuchar No estás sola. Yo creo que soñaba ser de grande. De muy chiquita, o sea, de la edad en la que me voy a pintar en este video, yo quería ser mariachi como Lucerito. Y tenía mi traje de mariachi y me ponía a cantar y todo eso, así bien random. ¿Qué dibujaba, inventaba o jugaba una y otra vez? Jugaba mucho a las Barbies y jugaba sobre todo como historias de aventura. O sea, de aventura, de que, o sea, cosas así de ficción, o sea, cosas que pues no eran parte de la vida real, ¿no? ¿Qué personaje, juguete o historia me daba fuerza para imaginar otro mundo? Las Barbies. Para cerrar el ciclo del presente al pasado, ¿qué le quiero decir hoy a esa niña que fui? Quiero decirte, pequeña Fanny, que te quiero, que te amo muchísimo, que eres una cosita tierna, que eres muy inteligente, que eres súper imaginativa, que tu imaginación, gracias a tu imaginación, hoy yo, Fanny adulta, vivo de tu imaginación. Tu imaginación me ha dado muchas cosas, pero más allá de eso, me ha dado mucha felicidad, me ha dado la oportunidad de conocerme a través de todo lo que hago, de todo lo que creas, porque yo sé que tú eres la que crea las cosas. Y yo estudio para que tú puedas tener más herramientas para hacerlo. Y quiero que sepas, ya se hizo costumbre llorar en este canal. No puede ser. Quiero que sepas que te admiro muchísimo. Que estoy aquí para cuidarte. Que yo soy una adulta ahora. Que yo te voy a cuidar. Que yo te voy a cumplir tus sueños, tus anhelos. Yo sé que tú todavía quieres jugar, que todavía quieres divertirte y yo te voy a llevar a donde tú quieras ir. Te quiero muchísimo, mi niña, te amo. Te honro, te respeto. Y quiero que sepas que no estás sola. O sea, me tienes a mí y sé que muchas veces regresan esos sentimientos de soledad, ¿no? Pero quiero que sepas que eso ya no está en tu presente. Has formado y estás formando todos los días con cada decisión, con cada esfuerzo, con cada hora de trabajo, tu presente, y estás trabajando por un futuro en el que tú te sientas plena, en el que sientas que toda tu creatividad está siendo muy bien utilizada a favor del bien, del universo y a favor del mensaje que no sé por qué, pero yo sé que tú siempre me llevas a dar, porque es un mensaje que a ti te mueve.
yo soy tu voz. Y quiero que sepas que me importas muchísimo, que quiero que seas feliz, que quiero que te diviertas, que juegues, que no tengas miedo y pena de expresarte, que sepas que eres valiosa, que eres importante. No más importante que nadie, pero sí importante por ser quien tú eres. Y que en este mundo no eres un estorbo para nadie, que eres luz, como el sol que entra por la ventana, que eres vida, que eres felicidad, amor, que eres amistad, eres valiosa y mereces ser feliz, mi niña. Y perdóname por no poder sanar tan rápido a veces. Pero vamos a seguir trabajando juntas en ser una mejor persona todos los días. Y no solo eso, en ser felices y cada vez más felices. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo mostrarle que ahora yo la protejo y la acompaño? Uy, qué buena pregunta. Pues yo creo que la forma en la que puedo mostrarte a ti, Fanny pequeña, que te acompaño y que te cuido y que te protejo, es con actos de amor hacia mí misma, ¿no? Protección, cuidado, comiendo bien, haciendo ejercicio, evitando sobrepensar, yendo al psicólogo, estudiando, haciendo todo lo que le gusta, divirtiéndonos también, relajándonos un chingo, jugando. Yo sé que para Fanny pequeña el juego era lo más, o sea, era lo más, jugar y más jugar. Y pues nada, con amor, con mucho amor y paciencia. Porque sé que todavía Fanny pequeña tiene muchos miedos y los hemos estado sanando con los años, pero eso no significa que en algún momento no puedan regresar, ¿no? Y creo que me doy la oportunidad de fallar cuando tenga que hacerlo. Y eso también es amarla y cuidarla, sin reprocharse nada. O sea, está bien. ¿Cómo puedo mostrarle que ahora yo la protejo? A esa ya. Si pudiera darle un abrazo en este momento, ¿qué le diría al oído? Ok, vamos a hacer esto. Vamos a imaginar que nos abrazamos. Porque probablemente tú también estás haciendo este ejercicio conmigo, tú que me estás viendo. Entonces voy a abrazarte, mi pequeña Fanny. Esta ya es nuestra pregunta final. Voy a abrazarte muy fuerte. Sé que en este momento estás aprendiendo muchas cosas y está siendo complejo. Sé que vas a poder con eso y más. Quiero que sepas que yo estoy aquí para cuidarte, que no estás sola aunque a veces te sientas así. Y que estoy muy orgullosa de ti por cómo has tomado las cosas, por cómo has crecido, por cómo has madurado y por cómo has afrontado tus miedos. Y también me hace muy feliz todo lo que creas y cómo te expresas, que hasta a veces me sorprendo yo misma de dónde salen tantas cosas. Y voy a seguir siendo tu voz. Voy a seguir siendo cada vez una adulta más responsable para que tú estés bien. Y estamos transicionando a la adultez, ¿no? Entonces, tenme paciencia, hago lo mejor que puedo. Y pues nada, sé que quieres mucho a tu gatita, así que
disfrútala, juega con ella. Voy a tratar de no trabajar tanto para que juegues más. Voy a tratar de no pensar tanto las cosas y divertirme mucho más, porque sé que es lo que me pides. Y voy a dejar de explotarte tanto, porque yo sé que te encanta crear, pero a veces también necesitas salir al mundo y disfrutar. Todo va a estar bien. Te quiero, te cuido, te protejo, te respeto y te amo. Y ya. Gracias por ver este video. Una última pregunta. ¿Ustedes conocen a Alejandro Jodorowsky? Es que este ejercicio lo planeé en mi cabeza, pero porque lo quería para esta rutina creativa específicamente, lo quería hacer así. Y de repente siento que se parece un poco a lo que hace Alejandro Jodorowsky, ¿no? Qué loco. Y pues nada, eso sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este proceso artístico, en esta rutina creativa de Alice Neel. Es una artista que admiro muchísimo. Estoy muy contenta de poder llevar a cabo esta rutina creativa. Si te gustó, dale like, déjame un comentario bonito aquí abajo y suscríbete para seguir viendo las siguientes rutinas creativas. Gracias por la paciencia. Sé que hay veces que me tardo más en subir una rutina, pero quiero que sepan que es porque lo hago con mucho amor y tengo que estar muy consciente de qué voy a hacer y cada vez hacer algo mejor. Entonces, pues gracias por la paciencia y nos vemos en la siguiente rutina creativa. Bye.